Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historias Bizarras Bizantinas y hoy os traigo la reseña del presente libro Un año en la antigua Roma de Néstor Marqués. Por sus páginas haremos un recorrido día a día por las principales celebraciones del calendario romano y seremos testigos de cómo era la peculiar manera de mensurar el transcurso del tiempo que tenían los romanos. Y digo peculiar puesto que nuestra particular y actual, moderna manera de mensurar el transcurso del tiempo, pese a ser heredera de la romana, la verdad es que a su vez es bastante diferente. Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarse a la lectura de Un año en la antigua Roma es que este libro no abarca un periodo histórico determinado, sino que abarca verdaderamente toda una civilización, puesto que abarca unos 1200 años. Esto es el periodo comprendido entre esa Roma monárquica que hunde más sus raíces en la bruma del misterio y del mito, más que en hechos históricos contrastados, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476. No hay que olvidar que a estos 1200 años que sí recoge el libro le podríamos sumar perfectamente en buena lid otros 1000 años más, todo un milenio, puesto que realmente el hecho histórico romano acaba en el 1453, cuando una Constantinopla, que hay que reconocer que por aquel entonces ya era más una ciudad-estado, esto es una poli griega clásica, más que lo que fue durante la tarde antigüedad y todo el medievo, gran parte del medievo, que fue la brillante capital del Imperio Romano del Oriente, pues definitivamente cae en manos de los turcos y esta vez sí se pone punto final al hecho histórico romano. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de la lectura de Un año en la antigua Roma es comprobar que incluso determinadas festividades religiosas, por el lento transcurrir de los siglos, habían ido desdibujándose, habían ido perdiendo poco a poco su significado primigenio, original, primitivo, y que los propios romanos no tenían en algunos casos una idea relativamente aproximada y en otros casos ni siquiera eso de por qué se celebraba tal o cual festividad religiosa o cuándo había sido el inicio de dicha actividad, con lo cual había que dotarlas de un nuevo significado religioso. Y es que no hay que olvidar que en el mundo antiguo los soportes de transmisión de la cultura, del conocimiento, de la historia, pues la verdad es que eran bastante caros y perecederos, como por ejemplo las hojas de papiro, y que Néstor Marqués nos cuenta que esa hiperpoblada Roma de la República o Imperial, sin ir más lejos, bueno, pues estaba sujeta a las inclemencias de los elementos y que las crecidas del río era un problema recurrente. De hecho es un problema que incluso a día de hoy tienen los modernos actuales romanos, y también estaban los incendios. Y es que no hay que olvidar que en esa Roma hiperpoblada, pues amplias capas sociales, especialmente los más desfavorecidos, se hacinaban en esos antiguos antecedentes de nuestros modernos rascacielos que se conocían como ínsulas y que en algunos casos llegaban a tener hasta 6 alturas, incluso 7 alturas, y que eran pastos de las llamas, puesto que estaban construidos de manera muy precaria y muy juntos entre sí. El calendario romano, como la historia romana, estuvo sometido con el transcurrir de los siglos a bastantes cambios. Sin ir más lejos, el primero de los calendarios que tuvieron en la Roma monárquica fue un calendario de tipo lunar, que contaba con unos 304 días, que se incardinaban a su vez en unos 10 meses lunares de duración determinada, sumados en su conjunto estos 10 meses hacían un año lunar. El primero de estos meses era el mes de marzo, el mes dedicado al dios de la guerra romano, Marte, que a su vez era padre del mítico fundador de la ciudad, Rómulo. El último de estos meses era el mes décimo o december, que ha llegado prácticamente sin apenas modificación hasta nuestro moderno y contemporáneo diciembre. Este calendario lunar se basaba en los ciclos de la naturaleza, sembrado, germinación, crecimiento y recogida de la cosecha, o lo que es lo mismo en los ciclos de la vida humana, nacimiento, crecimiento, muerte y resurrección, que conformaban la rueda sin fin de la vida. El problema es que nos refleja Néstor Marqués en el libro es que este calendario lunar tenía el gran defecto de que cada vez era más creciente la diferencia que había entre el año civil y las propias estaciones de la naturaleza. Por esto, a lo largo de toda la República Romana se establecieron sucesivos parches para ver si podían mejorar este calendario de tipo lunar, y el más destacado de todos ellos fue la incardinación de 2 meses más en el calendario lunar, con lo cual pasamos de 10 meses a 12 meses. Se metieron 2 meses antes de marzo, recordemos que era el primero de los meses, y fueron estos meses Januarius, o nuestro moderno enero, y Februarius, o nuestro moderno febrero. Todos estos parches republicanos desembocan justamente en el final de la República y casi que el Imperio
el inicio del Principado, la figura de Julio César, que es el que instaura el calendario juliano, esta vez sí un calendario de tipo solar que contaba con 365 días repartidos y 6 horas repartidos en 12 meses. Este calendario juliano tuvo mucha más suerte que su propio creador, que fue asesinado poco después de su instauración, y de hecho ha llegado relativamente vigente hasta nuestros días, sufriendo apenas una leve modificación en el año 1582 por el Papa Gregorio XIII. Una de las muchas cosas que he aprendido con la lectura de Un año en la antigua Roma de Néstor Márquez es la peculiar manera de contar que tenían los romanos, que a su vez era propia de gran parte de las civilizaciones del mundo antiguo, que no es otra que la cuenta inclusiva, que es aquella en la que se incardina la primera y la última unidad del cálculo que se quiere efectuar. Néstor Márquez pone un ejemplo brillantísimo, me ha gustado mucho, que no es otro que el de la fecha de la resurrección de Jesucristo, puesto que recordaréis que en la Sagrada Escritura, en un determinado pasaje se dice que Jesucristo padeció y fue sepultado, ¿no?, y resucitó al tercer día. Bueno, pues el tercer día, teniendo en cuenta nuestra manera de contar y teniendo en cuenta que se nos dice que murió en viernes, pues para nosotros el tercer día sería el lunes, ¿no? El sábado, domingo y lunes. Entonces surge un desfase, puesto que en la Sagrada Escritura nos dice efectivamente murió el domingo de resurrección. Y este desfase se explica con el conocimiento de la historia, con cultura. Y por eso digo que me ha encantado el ejemplo que ha puesto Néstor Márquez, y es que el momento en el que se redactaron la Sagrada Escritura, bueno, pues la manera de contar que había en el Imperio Romano, y recordamos que las Sagradas Escrituras se enmarcan, todo lo que es el auge inicial del cristianismo está enmarcado dentro del Imperio Romano, pues la forma de contar que había era la forma inclusiva, que como ya he dicho antes es aquella que incardina la primera unidad, es decir, Jesucristo resucitó al tercer día de manera inclusiva, pues habría que contar viernes, sábado y domingo, y de esta manera comprobamos aliviados como efectivamente Jesucristo resucitó el domingo de resurrección. Un importante ejemplo de fecha destacada en el calendario romano lo tenemos en el 10 de enero, fecha en la que se conmemoraba el paso por el ejército de Julio César del Rubicón. En aquella época el Rubicón, que era un pequeño riachuelo en el norte de Italia, era la frontera administrativa de la península de Italia, y recordemos que la ley republicana de Roma establecía que ningún general al mando de un ejército podía cruzar esa frontera bajo la pena de ser traidor a la República, traidor al Senado y ser declarado enemigo público. Bueno, pues nos cuentan estos Márquez que tradicionalmente, bueno, pues se dice que Julio César, que se estaba pensando muy mucho dar el paso, porque claro, iba a cambiar definitivamente su carrera, y de hecho cambió la historia de Roma y la historia del mundo con ese paso que efectivamente dio, pues a la hora de cruzar con su caballo ese pequeño riachuelo que fue el Rubicón, exclamó en latín "Iactea alea es", o lo que es lo mismo, la suerte está echada. Y Néstor Márquez matiza la escena y le aporta un significado bien distinto, y es que realmente nos dice que realmente Julio César no se expresó en latín, sino que se expresó en griego, que por otro lado nada más lejos de resultar extraño, puesto que era la lengua culta, la lengua franca del momento de toda la antigüedad, y lo que realmente dijo es algo así como "sean lanzados los dados". Bueno, esta frase frente a "la suerte está echada y a este aleaes", pues aporta de un significado bien distinto, puesto que en "sean lanzados los dados" es el propio Julio César el que ordena a los dioses, a la diosa Fortuna, que eche a rodar los dados por el sangriento tapete de la guerra que fue la orografía del ya Imperio Romano, puesto que no hay que olvidar que el Senado, ese Senado totalmente decadente de la República Romana, pues despavorido cuando ve que Julio César viene con sus legiones invistas en la Galia, pues se echa en manos del otro gran gallo del corral, que no era otro sino Pompeyo el Grande. Un año en la antigua Roma fue editado por Espasa a principios de 2018. Estamos ante un volumen que destaca por tener tapa blanda con sobrecubierta, un total de 368 páginas, y estar impreso en un papel muy ecológico, libre de cloro, pero que eso sí destaca por tener una escasa calidad y gramaje que me temo que va a hacer que el paso del tiempo lo acuse más de la cuenta. Lo que más me llama la atención de esta edición es que, por un lado, cuenta con una muy completa y extensa bibliografía para aquellos que quieran abundar en la materia, y particularmente dos cosas. Por un lado, la incardinación de códigos QR que expanden la experiencia lectora, puesto que enlazan con contenidos de la propia página del autor, de Néstor Márquez, antiguaroma.com, que desde aquí recomiendo.
La pena es que esos códigos QR que mezclan la experiencia lectora tradicional en un soporte físico, como es el papel, con las nuevas tecnologías, pues son muy poquitos los que se han incardinado en el libro, y la verdad es que Néstor Márquez en su página web cuenta con multitud de recursos, podrían haber sido unos cuantos más. Y por otro lado, la inclusión de bellísimas reproducciones en blanco y negro de estatuarias, numismáticas, bajorrelieves a cargo de Silvia Gutiérrez San José. Este volumen puede ser encontrado en librería a un precio de 19,90. El autor de la obra es Néstor Márquez, un arqueólogo especializado en la Roma clásica, tecnólogo y divulgador cultural. Además, Néstor Márquez destaca por ser la persona que está detrás de la muy recomendable página web antiguaroma.com y del no menos recomendable canal de YouTube Antigua Roma al Día. A modo de conclusión tengo que decir que me ha gustado mucho la lectura de Un año en la antigua Roma de Néstor Márquez, y es que a través de su página vemos día a día cuáles fueron las principales fiestas que jalonaban el calendario romano hasta desembocar en el 25 de diciembre, o lo que es lo mismo, en el día del natalicio del dios Sol Invicto. Néstor Márquez nos narra que la civilización romana fue famosa por muchas cosas, entre otras por su tolerancia religiosa, la cual usaron de manera muy inteligente como arma política, puesto que esa tolerancia religiosa les permitió anexionar, incardinar gente de costumbres en general y religiosas en particular muy distintas a su propio imperio, puesto que los romanos lo que hacían era trasplantar divinidades extranjeras a su propio panteón o asimilarlas con sus propios dioses. Generalmente casi nunca se enfrentaron a divinidades extranjeras. Un caso paradigmático que sí hubo un enfrentamiento, y no precisamente menor, fue el de los judíos, que ya en época republicana chocó con Roma, y qué decir de los grandes choques que supusieron las grandes guerras judías en época de Tito o de Adriano, sin ir más lejos. Todo esto desemboca en el Bajo Imperio, que recordemos es ese periodo dilatado de varios siglos en el que las cosas empiezan a torcerse, ¿no? Y en el que los propios romanos de a pie, los romanos que conformaban ese imperio, tienen que enfrentarse con un caos institucional cada vez peor, tienen que enfrentarse con multitud de levantamientos militares, tienen que enfrentarse con un montón de gente, ¿no? De generales que son pretendientes al trono, con provincias que se emancipan, recordemos el caso del Imperio Galo o del Imperio de Palmira, y muy especialmente tienen que hacer frente a una galopante y no vista en siglos crisis económica que asoló a los que vivieron esos siglos. Todo esto hace que esos romanos de a pie, esos romanos de la calle, vayan dejando de lado cada vez más esos tradicionales dioses del panteón romano, esos fríos dioses de mármol, y empiezan a importar religiones que en teoría eran muy extranjeras, teniendo en cuenta el gusto bastante tradicional de una sociedad tan conservadora como la romana. Estas religiones eran las religiones mistéricas del Oriente, que la verdad es que frente a los fríos dioses de mármol, que eran los encargados de auxiliar en las tareas cotidianas del día a día, pues estas religiones mistéricas del Oriente ofertaban la posibilidad de salvación después de la vida, después de la muerte, ¿no? Es decir, que hubiese una vida venidera después de esta vida terrenal. Todo esto desemboca en el siglo IV, en el que acontece una de las batallas religiosas más discutidas y más interesantes a la hora de estudiarla de todos los tiempos, y es que en el solar del Imperio Romano pues se enfrentan por un lado los últimos restos del paganismo, acaudillados por la gran divinidad pagana del momento, que era el dios Sol Invicto, frente a un culto mistérico oriental que era el cristianismo. Todos sabemos quién ganó, y hay que decir que en el siglo IV los cristianos hicieron la brillante jugada magistral de hacer coincidir el nacimiento, el natalicio de su profeta Jesucristo con el día del natalicio del Sol Invicto, que no es otro que el 25 de diciembre, o lo que es lo mismo, el antecedente de nuestra moderna y actual Navidad. Recomiendo muy encarecidamente la lectura de este libro, Un año en la antigua Roma de Néstor Márquez, puesto que representa una oportunidad magnífica de comprobar cuál es el antecedente de fiestas que aún hoy día celebramos y que en algunos casos cuentan con cientos o miles de años de historia, pese a que aún hoy día gozan de buena salud. Bueno, y esto ha sido todo. Hasta aquí llegó la reseña de Un año en la antigua Roma de Néstor Márquez. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, no lo dudes y por favor déjamela en comentarios. Dame un like para recompensar mi trabajo. Suscríbete para estar atento a las novedades del canal y nos vemos en la próxima videoreseña. Vale.